Hola, profe, buenas tardes. Soy María Alejandra Casanova y voy a hablar sobre el análisis semionarrativo de Greimas relacionándolo con la película Monsters Inc. Bueno, en primer lugar, el cuadrado semiótico es para Greimas la estructura elemental de la significación. Este se conforma a partir de un semema, es decir, la conformación de un clasema, o sea, una categoría con sus dos semas. Estos dos semas son dos términos que se encuentran en oposición. Esta relación de oposición en verdad depende del análisis en el que se esté dando. Por ejemplo, el blanco, hablando de colores, puede ser opuesto al negro. Es opuesto al negro. Pero hablando de política, el blanco también puede ser opuesto al rojo. Entonces depende del análisis que se esté haciendo. Aparte de esta relación de oposición, también existe una relación de contradicción que se da entre la negación del sema 1 y la negación del sema 2. Voy a explicarlo con un ejemplo de la película Monsters Inc., específicamente sobre la evolución del personaje Sullivan. Bueno, en la película Sullivan pasa de ser aterrador a gracioso. Entonces he elegido estos dos semas opuestos, ¿no? El primero, el sema 1, que es aterrador, y el sema 2, que es gracioso. Estos dos son términos cualitativos en relación de oposición. Para poder pasar de un sema a otro, Sullivan necesitó pasar por un estado de transición, ya que no se puede hacer de forma directa. El estado de transición fue conocer a Boo, para que se diera cuenta que los niños no hacen daño y que asustarlos los pone tristes. Bueno, no aterrador y no gracioso, que son la negación del sema 1 y el sema 2, son los términos en relación de contradicción. En general, en todo este cuadro semiótico, los cuatro componentes, por así decirlo, el sema 1, el sema 2, la negación del sema 2 y la negación del sema 1, están vinculados por una relación de implicación y se llaman complementarios. Y por otro lado, las dos negaciones, es decir, en este caso no aterrador y no gracioso, son los subcontrarios. Bueno, en cuanto a los actantes, Greimas hace una distinción entre actantes y actores. Los actantes vendrían a ser las entidades narrativas abstractas que se definen por su valor narrativo, que es llevar a cabo una acción. Y los actores son la manifestación concreta de los personajes. Los actantes tenemos 6 actantes narrativos. El primer par son el sujeto y el objeto. El sujeto es quien tiene que cumplir una meta, el que tiene un deseo. Y el objeto es aquello que el sujeto quiere alcanzar. Es lo que mueve al sujeto a actuar. En el caso de Monsters Inc., el sujeto sería Sullivan y el objeto sería regresar a Boo. Para Greimas, toda narración es prácticamente labor del sujeto que tiene que ir en busca del objeto. Y bueno, también hace una distinción sobre el sujeto de estado y el sujeto de hacer. En mi opinión, en el ejemplo de Sullivan, él vendría a ser ambos, ya que él está en un estado de disyunción y conjunción, pero también es quien trabaja en el estado, trabaja en la conjunción y en la disyunción. De ahí tenemos al destinador, que es aquello que induce al sujeto a su misión. En este caso sería el deseo de Sullivan por ayudar a su amigo Mike en su papeleo. Este deseo sería su destinador. Y el destinatario sería Boo. El destinatario es quien se beneficia si el sujeto logra su objetivo. Y para terminar, tenemos al ayudante y al oponente. El ayudante es quien facilita al sujeto a lograr su meta, que es obtener el objeto. En el ejemplo de Monsters Inc., este sería Mike, el amigo de Sullivan, y el oponente es aquel que impide y obstaculiza al sujeto de obtener el objeto. Con el fin de obtener el objeto deseado, el sujeto implementa un programa narrativo, el cual, si es conseguido, Greimas lo llama programa narrativo conseguido, y este consta de 3 fases. El primero, que es la virtualización, que es aquello que abre la posibilidad de acción para el sujeto. Luego está el logro, que consiste en todas las acciones que hace el sujeto para conseguir el objeto. Y la final, que es la realización, que es terminar todo el proceso en forma de un logro. Esto lo podemos ver en Monsters Inc., la virtualización
vendría a ser que Sullivan encuentra esta puerta que no ha sido devuelta. El logro serían todas las acciones que él hace para poder proteger a Boo y poder regresarla a su puerta. Y la realización sería de que Sullivan puede regresar a Boo y que aparte es reconocido en toda la empresa. La narración está compuesta por 4 fases: el contrato, la competencia, la aptitud y la sanción. El contrato, que es que el emisor actúa sobre un actante receptor, es aquel que lo induce a su acción. De ahí está la competencia, que es la forma de ser del actante que lo permite llevar a cabo ciertas acciones, consiguiendo herramientas que le faciliten obtener el objeto. Luego está la aptitud, que está relacionada a las acciones que hacen que el sujeto modifique o mantenga diferentes estados. Y la sanción es la forma en la que va a ser juzgada la aptitud del sujeto. En cuanto a las modalidades, tenemos 2 modalidades simples, que son el ser y el hacer, y 2 sobremodalizaciones, que son el querer, deber, saber y poder. Esto nos da 4 posibles lógicas para sustentar el esquema narrativo del actante. Bueno, entre el querer, deber, poder y saber, el querer se refiere a los deseos del sujeto. El deber son los deberes de comportamiento que pueden estar permitidos o prohibidos para el sujeto. Y el saber define la capacidad cognitiva del actante, y el poder es la capacidad que éste tiene para poder realizarse. Teniendo en cuenta el ejemplo de Monsters, Inc., tengo aquí 8 posibles lógicas. En cuanto al ser y querer, Sullivan quiere ser el asustador del año. En cuanto al ser y deber, su deber es asustar a los niños y juntar gritos. En cuanto al ser y saber, él sabe asustar. Y en cuanto al ser y poder, es ser valiente para poder realizar su meta y alcanzar el objeto. En cuanto al hacer, el hacer y querer sería salvar a Boo de Randall y poder regresarla. En cuanto al hacer y deber, sería encontrar la puerta de Boo. En cuanto al hacer y saber, sería saber cómo ocultar a Boo de los demás monstruos. Y el hacer y poder sería vencer a Randall y devolver a Boo. Y esto lo lograría gracias a la aptitud y competencia del sujeto, que vendría a ser Sullivan. Bueno, profe, eso es todo. He terminado. Muchas gracias. Adiós.